Bienvenidas compañeras, compañeros de esta nueva emisión de Hilando Fino. Nuevamente estamos ahora con Gaitán Villavicencio, con quien vamos a analizar la coyuntura política. Gaitán, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lo mismo, ¿ah? Muchas gracias por tu invitación, mi estimado Pedro. Bueno, vamos a hacer un balance. Hace unos 3 meses tuvimos una conversación y ponía sobre el tapete y la disyuntiva de Lazo si dar palo o negociar con los movimientos sociales. Han pasado 3 meses y los movimientos sociales se sienten defraudados, dicen que les han engañado, dicen que esto no conduce a nada. El gobierno sigue insistiendo que ellos están haciendo lo posible por dar soluciones a las cosas, pero en realidad no se oye. No se oye. No, sí se oye, sino que está entrecortándose. Bueno, bueno, mira, voy a cortar voy Dice, a su silenciar mi conexión a micrófono para que Internet mejore es la imagen. inestable. Su conexión a Internet es inestable. Bueno, No bueno, sé si se vamos lo a, ponen a mí o a ti. ya, bueno, vamos a continuar con la entrevista. Sigue nomás conversando, yo me voy a silenciar y eventualmente apagar las cámaras también para que se mejore la señal tuya. Entonces, les decía, el gobierno dice que está tratando de responder, pero en realidad no se ven respuestas y no solamente en términos de lo que serían las reclamaciones, digamos, de los principales protagonistas, que son los movimientos campesinos indígenas, sino del conjunto de la población. ¿Cuál es tu evaluación general, Gaitán? Mira, yo creo que este trimestre ha conllevado a un agravamiento de del momento, ¿ya? Del momento histórico que estamos viviendo. Y yo lo quiero resaltar, ¿no? Ya a nivel de cuatro, ¿no? De cuatro factores, ¿no? El primero, el que tú has señalado, ¿no? Es decir, hasta este rato ya va mucho más de la mitad, ya van más de 50 días de reuniones ya y el balance, de acuerdo al a los propios movimientos, ¿no? Indígenas y campesinos, es sumamente magro, ¿no? Es decir, solamente hay un acuerdo, pero que no logra ejecutarse, que hay cierto tipo de problemas, ¿ya? Que es en de la cuestión del manejo, ¿no? Financiero, ¿no? De las deudas que tiene la gente como consecuencia principalmente de la pandemia. Y en ese punto, como siempre, los avispados de siempre, las grandes empresas, sobre todo agrícolas, quieren una nueva condonación de la deuda, ¿no? Es decir, no tanto para Así, los campesinos indígenas y montubios, sino para las grandes haciendas. así es, yo creo que fíjate, allí yo ya le avisoro un poco la salida, va a haber una salida un poco bonapartista, ¿me entiendes? ¿No? Tratar de calmar a todos y de satisfacer a todos, ¿ya? Pero no sé qué consecuencias eso pudiera tener, ¿no? Ahora, el otro elemento que es importante es, y a donde yo le veo el más alto nivel de conflictividad, es al de la negociación política, particularmente con la oposición en la Asamblea Nacional. Es decir, hay una cantidad de elementos, ¿no? Que muchas veces resultan, ¿no? Para quien los mira desde afuera, resultan un tanto incoherentes, ¿ya? Es decir, tú no sabes hacia dónde apunta, ¿ya? No se sabe hacia dónde se apunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el caso, ¿no? Del problema con el Consejo de la Judicatura, ¿ya? Hacia donde se puede constatar la mayoría opositora que tiene el régimen, pero que no logra alcanzar los 2/3, los 92 votos, ¿ya? Es un poco como decir, ¿no?
tengo abuelita, pero está en el cementerio, ¿me entiendes? ¿No? O sea, porque no logras alcanzar la cuestión, pero se sigue insistiendo, ¿no? Entonces veo que hay problemas para ponerse de acuerdo Entre los bloques o, que si tú supuestamente están en quieres, la oposición, dices. en términos propositivos, ¿no? Ni el gobierno tiene adecuadas proposiciones, ni la asamblea tampoco. Y yo creo que eso lo que nos está indicando, ¿no? Fíjate, mi lectura es desde afuera, ¿no? Es una ausencia, la crisis de los liderazgos, ¿ya? La crisis en general del propio sistema político nuestro, ¿ya? Del propio sistema político, que realmente, ¿no? O sea, está conllevando, ¿no? A que haya, si tú quieres, por parte de la población en general, una suerte de aburrimiento, ¿no? Y una postura de decir, mira, esto no sirve para nada, son unos ineficientes, estos asambleístas, ¿no? Pero también le dicen al gobierno. Entonces, fíjate, con el tema que recién sale a colación, el de la consulta, mira la cantidad de memes que están circulando por las redes, ¿no? ¿Qué dicen Es los decir, memes? A que ver, tú que comiencen estás en... poniendo, ¿no? Ah, que se vaya el gobierno, ah, ya que lo ponga a consideración. Entonces, yo te digo, y si a eso a su vez lo cruzamos con lo que nos dicen las encuestadoras, fíjate, la confianza que tiene el gobierno es menor a 20%, es menor al 20%. es decir, y de lo que dicen las encuestadoras, inclusive gente que votó por Lazo, ahora se ha arrepentido, ¿no? En un año. Claro, yo te digo, aquí en Guayaquil yo he tenido conversaciones ya y encuentros con una cantidad de gente que me dice, nos equivocamos, ya, nos equivocamos. Entonces, en este rato, ajá, obviamente es tan fuerte también el anticorreísmo, que dicen, no, el hombre debió haber sido Pérez Guartambel, ya, es decir, debió haberse peleado más para que él entre en el segundo puesto, ¿entiendes? Entonces yo le digo, pero eso ya es parte de un manejo, si ustedes quieren, de futurología, ¿me entiendes? ¿No? Ya, Una que, historia contrafactual, ¿qué hubiera sido sí? claro, un poco, ya le digo, pero eso ya nos lleva a un campo de lucubración, Pero mira, ¿ya? todo esto se da a nivel en el mundo de las apariencias, de los discursos, del histrionismo de la política. ¿Qué es lo que está detrás? Porque en lo fundamental, que es la cuestión de las privatizaciones, lo que ha mantenido unido al mismo bloque que gobernó con Moreno, eso sí está marchando. Recientemente salió este decreto 540 que facilita de manera inconstitucional e ilegal, con un decreto, y en contra de cualquier principio jurídico, y la facilitación de las privatizaciones eléctricas, ¿no? Ya, pero fíjate, estamos claros, o sea, eso es lo que ellos quieren un poco como su deber ser, ya, un poco en el campo teleológico, pero tienen muchos problemas en términos ontológicos. Es Bueno, decir, pero porque ven que en el reparto se hace camino al andar, pues. el problema es que no es tan fácil, a eso A yo ver, te voy. pero a ver, vamos Después viendo de, cuáles son después de lo que esas tú has repartos. visto, ahora en junio, con los 18 días, ¿me entiendes? Es decir, la gente está muy crispada y realmente el problema en términos sociales es gravísimo. Mira nomás, Pedro, lo que está sucediendo con la cantidad de migrantes. Terrible. Por ejemplo, yo te digo, me he enterado que la Embajada de España no está dando visas, ¿ya? Y porque pone al Ecuador al mismo nivel que Guinea Ecuatorial. Y mientras tanto, el presidente Lazo le pidió al rey de España que se
facilite y que se elimine la visa Schengen. Claro, pero eso, digamos, eso es, como tú dices, en el dominio de la apariencia y del discurso, ¿me entiendes? ¿No? Ujú. Pero eso sabe que eso no lo van a conseguir. Por ejemplo, en este momento, mira, todavía no salen cifras. Recién ya están comenzando a aparecer cifras reales, no cifras del Estado, ya como por ejemplo la cantidad de gente que se está yendo. Mira las deportaciones, solamente las deportaciones que han Tiene cifras hecho el recientes, año Gaitán. pasado los norteamericanos. Es decir, mírale, son aproximadamente como cerca de 100.000 deportaciones. Imagínate que hayan cogido a un 10% significa 1 millón de ecuatorianos que han salido en un año. Claro, y mira, no, además, mira, a esa gente, los coyoteros, para que veas el otro, lo que sí tiene auge, que es la economía, toda la economía subterránea, ponle a 15.000 dólares. Fíjate, tienes un negocio de 1.500 millones de dólares. Terrible. ¿Entiendes? Entonces, yo te quiero señalar esto, te lo quiero destacar, porque realmente, ¿no? O sea, la conflictividad social que se está, podríamos decir, concentrando, ya que se está desarrollando en el país, es cada vez más creciente. Es Ahora, cada vez. lo terrible de esto es que hace 30 años que tuvimos un fenómeno parecido y además muy vinculado a la preparación que estaban haciendo los banqueros, ¿no es cierto?, de tener bancos quebrados llevándose los depósitos de toda la vida de los ahorrantes ecuatorianos, dejando a los bancos quebrados aquí y ellos viviendo vida de reyes en Miami, en España, ¿no?, en otras partes. Era el hecho de que en ese entonces esa migración de alguna manera tenía dónde llegar. En Correctísimo. Estados Unidos, en España, en Italia, habían mercados laborales que en medio de la persecución, pues de alguna manera daba alguna respuesta. Ahora, en cambio, la situación de crisis que están viviendo Es allá es una totalmente diferente. piedra más fuerte que el muro que tienen entre México y Estados Unidos, pues. Así. Por eso te digo, ¿no? Entonces, el problema es gravísimo, porque eso es una bomba de tiempo con efecto retardado, ¿ya? Pero que en cualquier momento puede estallar. Y eso ellos lo saben. Eso lo saben los aparatos represivos del Estado, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que la situación es tan bárbara, ¿no? Que yo creo que hay que poner de portada ese policía gringo hablando con un niño de Cuenca, Terrible, allí en El Paso, ¿me entiendes, no? terrible. Es decir, mira, un niño de 3 años enviado solo, nada más que con su pasaporte y unos papeles y un juguete, ¿me entiendes, no? Entonces, ese es lo que se avisora. Y eso es de muy mal agüero, ¿me entiendes, no? Tú No tienes, por aparte de de superstición. esta cifra que yo la digo así del aire, ¿tienes alguna estimación de cuántos ecuatorianos pueden haber salido en este último año, año y medio? O sea, un poco, el problema es que los únicos que nos pueden dar información real son, por ejemplo, estos organismos, ¿no? Como Ecuador Migrantes y todo, ¿no? Esos organismos que están allá en Estados Unidos, que son los que están dando información comprobada y diciendo, mira, se están repatriando tantos, ¿ya? O sea, se están expulsando tanta gente, ¿no? Es decir, no sabemos porque tú te das cuenta, esas no son cifras que nos las da el Estado, ¿me entiendes, no? Porque no lo quieren dar. Pero, o sea, yo creo que es más importante, ¿no? Porque si tú observas bien, el problema es tan grave, ¿ya? Tú conoces mejor que yo el problema de la pirámide demográfica invertida que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, los jóvenes, ya de 0 a 29 años, son más del 51% de la población. Y para ellos no hay ninguna expectativa.
Pedro, la única expectativa que ellos tienen es el paratrabajo. Por eso el crecimiento aluvional de la criminalidad. O sea, crucemos esa información, ¿ya? Con la información policial. Ya cada vez te dice la policía, ya que desbarata 50, 60 bandas, ¿me entiendes, no? Y se vuelven a reproducir como hongos silvestres. Entonces, el problema es gravísimo porque para ninguno de ellos hay ninguna expectativa, ninguna posibilidad. Mira nomás, Inclusive si es que han mira, estado en la universidad, ¿no? así es. Mira. Y yo eso después lo tocamos ese tema, porque ese es el otro, ¿no? Las mentiras del régimen, ¿no? ¿Me entiendes, no? Y un poco hacer la torera, ¿ya? Ya aplicarle al estilo Manolete una salida al toro, ¿me entiendes, no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero señalar, no? O sea, en este rato, en este rato, fíjate, la semana pasada declaraba el ministro de Economía y Finanzas que en estos primeros 7 meses del año solamente se habían creado a través de que se habían registrado, se habían inscrito en el IES como 110.000 puestos de trabajo. Es decir, vamos a poder combatir el gran desempleo, el elevadísimo subempleo que hay en este país. No. Entonces, ¿quién es el único que te está brindando posibilidades? Y por eso su extensión por toda la geografía nacional, Pedro, es el para trabajo. Cuando ¿Ya? dices para trabajo, ilústranos, ¿a qué te refieres? Estamos hablando de la economía ilegal. Es decir, no solamente de la informalidad, no solamente del No. cuentapropismo, no de la economía popular y solidaria, Por directamente de la ejemplo, ilegalidad. claro, por ejemplo, fíjate, ya se te cita un caso. Solamente el coyoterismo, a partir del dato que lo dan los norteamericanos de deportación, tú ves que hay un billete del orden de 1.500 millones de dólares. Saca tú lo que son carros robados, ¿ya? Si tú ves también la estadística que te da ya la Agencia Nacional de, 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 de Tránsito, o sea, tú vas a ver que anualmente se están perdiendo, ¿no? Como de más de 10.000 ya automotores en el país, muchísimo más. Ponles un precio. Y a más de los que te deshuesan, ¿ya? Para vender las autopartes. Entonces, pucha, además, el narcotráfico. Mira cómo en este rato los, los policías creen que cogen el cielo con la mano, diciendo, nosotros les afectamos a los que más le duelen el bolsillo. Mentira. Anda a ver cuántos deben haber entrado. Que ellos no, ni siquiera se han dado cuenta. Bueno, pero ahí me parece que es importante el entrar a analizar con mayor detalle. Uno es el tema espontáneo de la respuesta de la gente que no tiene alternativas, de inclusive de robar un pan para alimentarse, digamos, o de buscar alguna fuente de sustento para la familia. Y otra cosa ya es el crimen organizado. Y aquí lo que tenemos es una disputa territorial que viene desde arriba y que tiene que ver con una geopolítica del narcotráfico a nivel internacional, ahora particularmente aguda por el hecho de que tanto en Colombia como en México tienen gobiernos no tan permisivos como los anteriores. Y entonces están buscando plazas fuertes, plazas frescas además, donde puedan rearticular, digamos, sus redes. Ahora, en el caso del Ecuador, y eso lo dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, lo fundamental no es ni la producción agrícola ni la transformación industrial o pseudoindustrial, Nada. sino es el trasiego y el lavado.
Y para el Así es. trasiego y el lavado no hace falta pequeñas bandas locales. Para eso del microtráfico, eso es una cuestión que ya existía de alguna manera. No explicaría el salto tan cuantitativo y cualitativo que se ha dado. La disputa territorial, que es la parte cualitativa, tiene que ver con el control de lo fundamental que son los aparatos de lavado. Y ahí no estamos hablando de pequeñas cooperativas, no estamos hablando de pequeñas tiendas, ahí se necesitan grandes centros financieros Así es. aprovechando Mira, la yo te dolarización. digo, Entonces, ¿cómo entenderías tú? ¿Cuáles serían tus hipótesis así, hilando fino, respecto a cómo se está moviendo esta disputa territorial y cuáles serían los principales vectores de este escalamiento de la violencia, del crimen organizado, del sicariato y también del narcotráfico, ¿no? es decir, mira, es que eh, para el crimen organizado, a ellos no les interesa ni el microtráfico, nada de eso. Ellos solamente les interesa es el gran tráfico de exportación, porque tenemos que ponerlo en esos términos, ¿ya? Lo que les interesa es el comercio internacional, ¿Y qué porque eso, cambió? ¿Qué ha cambiado de manera tan radical para que se duplique el número de asesinatos por 100.000 habitantes y otros indicadores de violencia per cápita? claro. Entonces, mira, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Es decir, la primera cuestión, tú ves, por la porosidad de la gran frontera, ¿ya? Son alrededor, creo que, si no me traiciona la memoria, como de 700 y pijos, en cerca de 800 kilómetros lineales de frontera, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasa, no? Están entrando a raudales, inclusive, por ejemplo, de acuerdo a trabajo presentado por Fernando Carrión, ¿ya? Se calcula que más o menos deben estar asentados territorialmente alrededor de 17 cárteles En el Ecuador. en el Ecuador, de los distintos puntos del planeta, desde los chinos, los albaneses, ¿me entiendes, no? La Cosa Nostra, ¿ya? La mafia italiana, la Drangheta, etcétera, ¿me ¿Y por qué entiendes, no? tanto interés en el Ecuador? La dolarización. Dos cosas, no. Primero, el problema, la facilidad para receptar la mercancía desde Colombia. Por eso te decía, esa frontera de 800 kilómetros, en donde no hay un control adecuado, no hay una política pública, ¿entiendes? ¿No? No hay un tratamiento transfronterizo, un acuerdo que se llegue con Colombia, ¿ya? Peor ahora en las actuales condiciones, ¿no? Frente a los problemas ideológicos entre Petro, ¿no? Y acá el Lazo, ¿ya? El otro elemento importante, ¿no? Es todo el perfil costero que tenemos, ¿entiendes? Más o menos está calculado y por eso Guayaquil es el epicentro de toda esta violencia. ¿Por qué? Porque casi el 60% está saliendo por acá. No te olvides que hay alrededor de 13 puertos. Sí, pero de nuevo la pregunta, Gaitán, es ¿qué ha cambiado para que haya este salto cualitativo? ¿Por qué no tuvimos Allá, eso la década anterior? digamos, porque, primera cuestión, ¿no? No te olvides que todavía Colombia jugaba un papel, ¿ya? Que en este rato, después de los 8 años de uribismo y los acuerdos de paz, se bajaron mucho. ¿En qué sentido? Dos. ¿Ah? Es Qué decir, se bajó? por ejemplo, hubo una total reorganización de producción de la droga, ¿ya? Es decir, en ese sentido, los colombianos fueron mucho más perseguidores y vino a jugar un papel importante como punto de salida, ¿ya? Vino a jugar el Ecuador. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves los analistas, ¿no? Los especialistas en el tema, ¿no? Te hablan de que pasó de un país en tránsito
de ser un país de tránsito de la droga a la gran autopista, ¿ya? Y además para almacenar. Entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, hay que ver nomás la prensa, ¿me entiendes, no? Los grandes, por ejemplo, en el borde costero más largo de este país, que es el de Manabí, por ejemplo, ¿ya? O el caso de Esmeraldas. Y particularmente ya el caso de Guayaquil a través del puerto marítimo internacional, con lo que ellos llaman el gancho ciego. Si todo eso se incrementó, y allí va a jugar un papel importante también, Pedro, va a jugar un papel importante. Es decir, estas mafias internacionales que van a captar y articular, van a desarrollar alianzas con las bandas locales, ¿ya? Las cuales les van a servir de peones, le van a servir de sicarios, le van a servir de guardianes, ¿ya? Y obviamente una parte de todo ese gran, ya, eh, esa gran cantidad de dinero se va a quedar con ellos y se van a fortalecer. ¿Y qué están haciendo con toda esa cantidad de dinero? Porque ¿cómo pueden llevar todo eso en efectivo? Yo no le veo un poco complicado, ¿no? No, no, o sea, allí viene la cuestión, ¿no? Es decir, todo eso va paulatinamente. Y ahí viene el segundo punto, que el lavado. Mira, yo me acuerdo hace algunos años atrás escuchar una conferencia de Carlos Julio Emanuel. Ya te estoy hablando siquiera hace más de 20 años. Ya que el tipo que sí es en ese sentido estudioso, el tipo te hablaba de que aproximadamente, ya aquí se lavaba en la lavandería ecuatoriana, se lavaban alrededor de 4.000 millones de dólares. O sea, Hace 20 años, imagínate ahora. estamos hablando antes de la dolarización. Estábamos hablando antes de la dolarización. ¿Ya? Ya, no me acuerdo con cuáles de los gobiernos, si creo que fue con Sixto, que el tipo fue, Ah, pero entonces son hace más de 25 años. sí, más o menos. Por eso que, ya, sí, estoy casi seguro que fue con Sixto, donde él fue autoridad, no, no me acuerdo si en Junta Monetaria o Banco Central de nuevo, ¿me entiendes, no? Entonces, yo tomo eso como un referente a lo que sucede en la actualidad, ¿ya? A lo que sucede en la actualidad. Entonces, ¿qué se ha producido? Es decir, creo que el modelo de dolarización, el elemento que lo ha sostenido es el lavado, ¿ya? Es decir, Y las remesas de los migrantes. menos. O sea, no te olvides que cambió. Fíjate, que cambió. Recién en este rato vuelve a tomar impulso. Míralo, recién en este rato, pero en la década anterior, su papel fue realmente marginal, ¿me entiendes? Inclusive estuvieron Entonces, regresando, ¿no? Muchos migrantes regresaron, claro, muchos, recompusieron hogares. exacto, exacto, que son los que ahorita, que en este rato se están volviendo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedía, no? O sea, es eso lo que ha sostenido este modelo. Entonces, allí viene una cuestión, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Es decir, el modelo ultraliberal que nos quieren imponer. Fíjate, inclusive hasta la señora, esta alcaldesa de Guayaquil, que habla de cárceles privadas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que te trata, ¿ya? En este modelo ultra neoliberal. Es decir, yo pienso que por allí no va a haber cambios. Entonces, ahí coincido contigo, ¿no? Es decir, ellos van a tratar de meter la
las privatizaciones. Pero fíjate, ahí se van a encontrar con gran conflictividad social. Entonces, yo comienzo a citarte, no mira, Tomás, lo que acaba de pasar ahorita con Yasuní. Esto va a ser una bronca muy jodida, ¿me entiendes? El problema, ya, el problema con esos grupos, y particularmente están implicados los grupos indígenas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en otros lados, ¿no? Fíjate toda la cuestión que se está planteando en este rato, solamente con el problema de la venta del El Banco del Pacífico. Banco del Pacífico. Cuando eso debería exigirse que el gobierno entregue como parte de pago de la deuda que tiene el Estado con el IES, con una administración independiente como fue hace 20 años, ¿no es cierto? Y que tenga absolutamente la tranquilidad para manejar un manejo técnico, pero los ingresos tienen que ir para el Pero IES. yo creo que de todas maneras ahí hay que ver algunas cosas. Porque, por ejemplo, estaba leyendo las declaraciones del actual gerente. Del IES o Es del que el Banco del problema, Pacífico. claro, y el problema es que lo quiebran a la CFN, porque la CFN es la joya y la corona para ellos. Claro. Es Y la deuda más alta que tienen, ¿entiendes, no? Ellos, si no me traiciona la memoria, estaba como en cerca de 900 millones. de ahí también hay una cantidad de deudas de la Entonces, época fíjate, anterior entre la CFN, la antigua COFIEC, el Banco Central, hay una cantidad, miles de millones de dólares de los antiguos deudores de la quiebra bancaria de hace veintitantos años que quieren desaparecer esas deudas. correcto, correcto. Entonces van a juntar Fíjate, todas las cosas ahorita. por eso es que es necesario ir viendo todas las aristas que tiene el tema, ¿me entiendes, no? Entonces, frente a esa situación, es que yo le veo que lamentablemente podríamos llamar este ultra neoliberalismo tardío, es decir, tiene muy pocos márgenes de maniobra, particularmente por parte del gobierno nacional, ¿ya? Es decir, si lamentablemente, ¿no? Y por un lado, felizmente, lamentablemente, porque veo que tienen una ausencia totalmente de cuadro, ¿ya? Que le den salida y viabilidad a sus propuestas. Felizmente, porque todo lo que ellos quieren, todo lo que se plantea, un sujeto conservador y ultra neoliberal como Lazo, no va a tener salida. Claro, pero no, es justo ese el punto que me parece que es importante ubicar, y vos como sociólogo y bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo, Gaitán, es no solamente, no es el hecho de que no tiene posibilidades, no tiene recursos, tiene muchísima plata, hay más de 8% del PIB en reserva internacional que está guardada ahí debajo del colchón, y los ingresos del petróleo que han sido vendidos mucho por encima de lo que estaba presupuestado en la proforma que se envió a la Asamblea, en fin, hay una cantidad de recursos que están ahí presentes, pero no se los utiliza. Ni siquiera, por ejemplo, lo que ya estaba programado de la inversión pública, se lo está ejecutando. Entonces, hay una Claro, rigidez enorme por este dogmatismo del presidente de la República y de todos sus cuadros supuestamente intelectuales. Es una rigidez, es una intemperancia, una incapacidad de adaptarse ante las circunstancias, de dar respuesta a la gente, pero que también se ubica que el único propósito que tienen en realidad no tiene nada que ver ni con el servicio al público, ni con la construcción de un futuro, digamos, así sea a favor de ellos, pero que involucre el conjunto de la sociedad, sino sus negocios inmediatos, ¿no? claro, es un criterio primero muy cortoplacista, ¿me entiendes, no? Y muy de intereses muy particulares, ¿ya? Entonces, por eso te digo, no, eso era mi tercer punto, ¿no? Que yo creo que es realmente impactante, ¿no? Es decir, el hecho de que hasta este rato solamente hayan podido emplear como alrededor del 32% del presupuesto, ya lo hayan podido ejecutar. Cuando ya estamos en las tres Puta, cuartas estamos en partes el del año. octavo mes del año.
Claro. Estamos en el octavo mes del año, ¿me entiendes, no? Entonces, el problema es que tú ahí dices, ¿no? O sea, yo recojo lo que tú señalas también, que coincido plenamente, la incapacidad. Pero yo voy un poquito más allá. Es decir, ellos lo hacen con toda la mala intención del caso, ¿me entiendes, no? Es decir, porque ellos quieren seguir apuntalándose ante el FMI. Ellos quieren seguir diciendo nosotros somos los chicos buenos, nosotros cumplimos todo, al pie de la letra. Nosotros no somos eh, morenos. Bueno, pero en ese caso yo te diría que el propio Fondo Monetario Internacional debería prender ya algunas señales de alarma, porque las importaciones siguen creciendo de una manera que es insostenible, la balanza de pagos se va deteriorando de una manera brutal. El presidente había exigido, había proclamado a los cuatro vientos que se iba a duplicar la producción de petróleo y acá inclusive se ha reducido la exportación de petróleo por la incapacidad tanto de los directivos de Petroecuador como y sobre todo de las propias empresas privadas. Se ha producido y se ha exportado menos petróleo que lo que ha impedido que se puedan aprovechar los precios altos del petróleo en el mercado internacional. Entonces, el propio Fondo Monetario Internacional se va a dar cuenta de que no están calzando las cifras. Pues. Claro, pero ya te digo, a ellos eso le vale madre. Ellos con tal de decir, mira, nosotros hemos cumplido aquí a rajatabla, aquí está. Yo creo que el otro objetivo que ellos se cargan entre manos, particularmente en un dogmático como Arosemena, como Pablo Arosemena, es la reducción del déficit fiscal. Y decir, señores, aquí está, hemos reducido el déficit fiscal. Sin hacer nada. Sin No hacer, hay medicinas en los hospitales, las claro, escuelas están cayendo, las calles, exacto, las autopistas, exacto. todo está hecho un pedazos. Así es. Eso es a lo que yo voy como el tercer grave elemento, ¿me Ahora, entiendes? eso les puede costar, eso le puede, al país le puede costar carísimo y a ellos mismos, porque, por ejemplo, mira, hay inversiones urgentes que de una manera de irresponsabilidad criminal verdaderamente se está postergando, como es el tema del mantenimiento de las presas hidroeléctricas, por ejemplo, la Coca-Cola Sinclair, o la refinería de Esmeraldas, ¿no? Es decir, que, no, que son cuestiones que pueden inclusive costar vidas. Sí, sí, sí. No, por eso te digo, pero no te olvides que, y eso yo quiero recalcarte, ¿no? Que el Lazo, lo que se pasó fueron 12 años creando este grupo que se llama de la Fundación Ecuador Libre y que él llama los libertarios. Bueno, cuéntanos un poquito más de este grupo. Es ¿Quiénes decir, están? ¿Quiénes son? originalmente capitaneados por Pablo Arosemena y después por Aparicio Caicedo. Mm. O sea, ya tú ves de qué pájaros de alto vuelo hablamos, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Y ellos Es qué son? ¿Son decir, del Opus Dei o son solamente libertarios? ¿Son del Opus Dei libertarios o...? eso no Porque te lo no puedo parece que contar. sea mucha obra de Dios lo que está haciendo el señor Caicedo, ¿no? Claro, por eso te digo, yo no te podría a eso, porque hay otros que sí son del Opus, ¿me entiendes? ¿No? Pero el problema que hay es que de todas maneras, esto me he enterado, es de que hay rupturas, que gente del Opus que le dice, no, pucha, la situación ah, se está recalentando mucho el modelo. Cuidado, vamos a tener ahí sí en serio una, un estallido social, ya que va a tener, que le puede costar al gobierno, le puede costar la destitución. Sí, yo creo que esa es una cuestión que se la dice varios. Por ejemplo, yo creo que allí un hombre que no es del Opus y que creo que es el más, eh, el más asequible, que es Jiménez,
¿ya? Que es el más negociador, Pero él formaba parte de este grupo de Ecuador. ¿no? Él era de ruptura de los 25. Ujú. Él era hombre de tu amiga María Paula Romo, ¿ya? De María Paula y de Ray y de toda esa gente. Ah, no te olvides que él estuvo aquí de gobernador, ¿ya? Pero María Paula no es del Opus Dei, sino No, del no, pues Mossad. por eso te digo, este no es del Opus, ¿ya? Este no es del Opus, pero te digo, yo creo que la más grande baja que realmente le pegó, como diríamos en lenguaje marinero, ¿no? Bélico, le pegó en la línea de flotación. Fue la muerte de Monge, porque Monge era el que tenía más experiencia. Monge era social cristiano y liberal, sobrino del Monge, ¿ya? Entonces era el que tenía más experiencia y era también un hombre muy negociador. Entonces, la prematura muerte de esta persona, o sea, realmente los dejó un poco al garete. Y de ese grupo de empresarios un poco más pragmáticos, ¿quién queda en el gobierno? Tal vez Eh, César Ron. ninguno. No creo que Ron esté por ahí. ¿Ya? ¿Y No dónde creo. estaría, dónde ves tú esta disidencia, por ejemplo, del Opus Dei? Yo no veo por ningún lado, yo le veo más bien un grupo cada vez más cerrado, que van No, no, no. eliminando, No digamos, es. a los otros aliados periféricos, ¿no? No te olvides que ellos son muy cerrados, ¿me entiendes? ¿No? Tú nunca la vas a ver en público, ¿no? Sino que son la gente que le está diciendo, oye, cuidado, hay que hacer algo. ¿Ya? Hay que, por ejemplo, tenemos que diversificar la cuestión nutrición, ¿ya? Tenemos que vender política social. Yo te digo, allí es que va a jugar el papel importante Jiménez, porque Jiménez que le va a decir, no, tenemos que negociar Y el ministro del gobierno. pero también el Tenemos ministro de Bienestar Social, ¿no? el ministro de Bienestar Social también, ¿me entiendes, no? El cuencano. Entonces, yo te digo, la cuestión que hay es que hay, obviamente, gente de sus alrededores vinculados. Usted que le está diciendo, oye, cuidado, cuidado, ten mucho cuidado. O sea, no puede irte exageradamente al extremo, porque esto estalla, ¿ya? Y yo creo que los tipos sí quedaron bastante escaldados con lo de junio. Bueno, pero ya los movimientos sociales están anunciando otro octubre y en el gobierno no se ven, es decir, mira, inclusive en el manejo de lo que fue una Alexandra Vela a lo que tendría el reemplazo que sería, no en el Ministerio de Gobierno, pero de ese lado que sería Ordóñez, deja muchísimo que desear, inclusive en comparación con la propia Alexandra Vela, ¿no? Claro, ¿Quiénes claro, son los pero cuadros que yo van a te llevar digo, no te adelante esto? olvides que, por eso te digo, yo creo que allí va a haber, mira, también yo pienso que en un momento dado va a haber nuevo remozamiento a nivel gubernamental, ¿ya? Eh, pienso que ellos están muy claros de que la violencia es muy mala consejera. Entonces, que tienen que ver cómo pueden programar salidas, cómo pueden ya programar nuevos tipos de propuestas. Allí viene una cosa que yo tengo
grandes dudas sobre su éxito, ¿no? Que era el cuarto punto que creo que vale resaltarlo, Pedro, que es el de la consulta nacional. A ver, cuéntanos de eso, porque esa es una de las tesis por la que salió Alexandra Vera también, ¿no? Claro, claro. No te olvides que eh, en eso los, los libertarios están claros que ellos solo gozan de un apoyo real del 20% de la población, que fueron los que realmente votaron y han votado en 3 elecciones por Lazo, ¿ya? 20% de población. Y que para ellos se les hace muy complicado, se les pone cuesta arriba en cualquier tipo de elite que se puedan presentar. Entonces, yo creo que eso fue un poco lo que invalidó ya en ese momento la propuesta de la señora Vela. Pero fíjate, al año y medio nuevamente la recupera. Pero yo creo que en un contexto ya es sumamente precario para el gobierno, ¿no? En cuanto a credibilidad, en cuanto a aceptación del gobierno. O sea, el desprestigio es grande, ¿no? Bueno, Ahora, pero el caso chileno acaba de mostrar cómo el adecuado manejo de la aplanadora de los medios de comunicación puede dar lugar a resultados absolutamente inverosímiles, ¿no? ya, pero no te olvides que no es solo los medios, ¿ya? O sea, en el caso chileno se han movido muchas cosas, ¿me entiendes, no? Es decir, por ejemplo, estaba leyendo, ¿no? Un trabajo de un profesor de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Derecho, ¿no? Que a su vez había sido mencionado por el New York Times. Fíjate que desde 1789, desde la Revolución Francesa, todas las constituciones escritas solamente han tenido un promedio de duración, fíjate, hasta la actualidad, de 17 años En todo el mundo. en todo el mundo, particularmente en Occidente, particularmente en Occidente. Entonces, yo creo que eso es muy significativo, ¿no? De lo que ha pasado en Chile, que yo creo que eso es interesante, ¿no? En otra oportunidad poner ahí, yo creo que sería interesante hacer un panel, ¿ya? Te sugiero, para un poco conversar, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores, ya las reflexiones, ¿no? Por el triunfo del rechazo. Sí, ya estamos en eso, sí. Mira, pero a ver, regresando al caso Ah, entonces de Ecuador, entonces, sí, déjame volver. Entonces, lo que yo le veo aquí, ¿no? Es que un poco lo único que se sabe son las declaraciones que ha dado en televisión el ministro Jiménez, que dice que van a estar circunscritas a tres grandes paradigmas, ¿no? El uno, seguridad, el otro, institucionalidad, y el otro, ya que ellos lo llaman, ya cambios constitucionales. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿qué puedes preguntar tú sobre seguridad? ¿Ya? lo obvio para conseguir un sí, pues, o sea, ¿quiere usted vivir en un país seguro? Ya, pero tú te das cuenta, es tan ilógico, porque ya eso, en ciencias sociales tú conoces igual, ya, mejor que yo. Son preguntas cargadas, pues, Claro. que ya te están insinuando la respuesta, Y todas ¿entiendes? esas van a ser preguntas cargadas para que lo importante es que se salga el sí para el gobierno. Pero el problema es que la gente se va a dar cuenta, y discúlpame el término, que es un pendejómetro. Como fue, le salió el tiro por la culata a Febres Cordero, ¿no? Así ¿Recuerdas? es, no te olvides, ¿me entiendes? Segundo, por ejemplo,
¿Qué es lo interesante a rescatar de Correa y de todas sus convocatorias? Puta que tenía un liderazgo. Y eso nadie lo puede poner en duda, ¿me entienden? Acá no hay un liderazgo. Entonces, ¿en base de qué argumento? Entonces, yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué es lo que te podría? O sea, es que no me entra, ¿ya? Decir, bueno, seguridad. No, pues, ya, porque eso, por ejemplo, una de las cosas que creo que hay necesidad de hacer desde la academia es discutir estos temas, ¿no? Y decir, bueno, está bien, la política nacional de seguridad, las grandes líneas, se hagan nacionalmente, pero los planes operativos, operacionales, tienen que ser territoriales. Entonces, ¿esto qué te va a obligar? Ya que tienes que cambiar hasta leyes, ¿no? Puta, no puedes decir que un chapa oficial, puta, va a durar 2 años en un puesto, pues, ¿me entiendes? Cuando todo el trabajo que tiene que desarrollar, o sea, no es materia. Claro, hay Yo que no, fortalecer la carrera técnica de la policía para que puedan pues, tener claro, resultados eficientes y con es un elemento que permita la meritocracia, ¿no? profesionalizarlo. Claro. Segundo, Hubo hermano, una duplicación del personal de policía con una dotación de armamentos, de recursos importantísimo, pero que no se ha visto, y más allá de las manifestaciones, dando palo a la gente disidente, ¿no es cierto? No se ha visto en términos eso de tiene que combate a la delincuencia. acabarse. Ellos tienen que hacer como existía, ¿te acuerdas? Como, en Francia, ya una gendarmería Ujú. que sea la que ataque ese tipo de cuestión, pero no, no al flick de la esquina, ¿me entiendes? Ese no puede estar, porque ese no puede pelearse con la sociedad y con su gente. Entonces, el problema es que se necesita otra cuestión, que inclusive hay que romperles el esquema a la propia policía, porque es una policía civil, ya, una policía científica. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? No es materia de una consulta, pues. Son por cuestiones de decisiones políticas o de localización de prisiones. Puta, ¿qué van a discutir, por ejemplo? Yo, por ejemplo, critico fuertemente lo que se hizo durante la administración de Correa en materia de prisión. Y yo creo que el más grande logro, uno de los más grandes logros de Correa, fue haber creado el Ministerio de Justicia, de haber metido allí y haber elevado de rango este problema, ¿me entiendes, no? Que por presión del FMI lo cierra, ya liquida ese ministerio, ¿me entiendes? Para pasarle a un snipe que no sabe dónde está, porque no calza en ningún organigrama, ni siquiera en el Ministerio del Interior actual, ¿me entiendes, no? Yo te digo porque he estado siguiendo ese tema. Por ejemplo, esta señora que la sacaron, una cuencana, que era la secretaria de Derechos Humanos, una muchacha muy talentosa, le dijo, oiga, no puedo trabajar porque no puedo empatar con el SNAI toda la cuestión presupuestaria. No puedo mover, yo teniendo aquí plata, no puedo moverla por lo que ustedes han hecho y el anterior gobierno. O sea que todo eso estaba estructurado. Pero fíjate, ahí vienen los descriterios torpes, ¿no? Por un problema de rivalidades políticas, ¿me entiendes? ¿No? Cuando era una, por ejemplo, eso era una institucionalidad que había que mantener. ¿Y cuáles son tus críticas a la política carcelaria de Correa? No, que por ejemplo, no era posible desarrollar cárceles donde no había un mínimo de confort social. Fíjate que te hablo de confort social. No habían canchas, ¿ya? No habían centros de esparcimiento, no habían las áreas, ¿me entiendes, no? O sea, se lo había hecho en una racionalidad y ahorro económico, ¿me entiendes, no? Puta, no es posible que no haya comedores.
que la gente tenía que comer en la celda. Por ejemplo, puede ser un atentado. Entonces, por eso tú ves que la gente salía más descriteriada, ¿ya? ¿Ya? Con todo, el cerebro sulfatado a seguir delinquiendo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, no hubo eso, no hubo lamentablemente eso. Y te digo, escucha, y se comprueba en todas, en Cuenca, aquí en Guayaquil y en la Tacunga. Entonces, por ejemplo, hacerla de otra forma, meter, por ejemplo, ya en los programas de rehabilitación, de reinserción. Entonces, todo eso ya Correa lo comenzó y después se quitaron con la crisis del 2015. Y peor ahora, ¿no? Ahora ni siquiera se recuperaron, ¿no? Entonces, cuando tú ves que no se ha invertido un peso, Pedro, en prevención, sino que todo ha sido represión, todo ha sido sanción. Entonces, volviendo nuevamente al tema, ahorita que me desvío, es de que, o sea, no me entra en la cabeza qué tema tratar en una consulta. Bueno, lo que has dicho, es decir, no, no tiene nada que ver Establecimiento de con penas ya la las hay. solución a los problemas nacionales, sino Quieren cómo, meter pena de muerte. claro, Chuta, ese tipo de cosas así que van a provocar la distracción de la ciudadanía en temas escandalosos, temas que polaricen a la sociedad, ¿ah? que Que generen castren en última a los instancia violadores. a ¿Me río entiendes, no? revuelto ganancia de pecadores. Exacto, pero es que es lo único. En respecto a institucionalidad, hermano, la institucionalidad es otra cosa, el tratamiento, ¿me entiendes? No lo puedes tú ya declarar por ley, ¿me entiendes? La institucionalidad y el respeto a la institucionalidad, el fortalecimiento a la institucionalidad. Entonces, todo este tipo de cosas, o sea, no sé qué, o sea, los cambios constitucionales pueden ser que se den, ¿no? Que quieran, ya, una cosa que me parecería una torpeza, querer quitar, ¿no? El Consejo, ya, De participación ciudadana. el Consejo de Participación, revisar lo que sería el Consejo de la Judicatura, ¿no? ¿Cómo lo meten, no? Es Ahora, decir, en eso, ¿cuál todo, sería la respuesta de las distintas fuerzas políticas? Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, ¿cuál crees que sea la posición? ¿Cuál es la agenda del Partido Social Cristiano frente al gobierno en última instancia? mira, el problema es que no hay nada en este rato. Fíjate, recién está apareciendo Nebote, ya casi más o menos, en en estos 3 meses, recién por primera vez apareció ayer en la inscripción de la candidatura de la alcaldesa para la reelección. Fíjate, no hay. Y yo inclusive me pregunto, ¿hay Partido Social Cristiano? Cuando yo creo que se está, pero desmoronando ¿Por qué? ya a una Pero velocidad. haznos un análisis, ¿por qué no nos haces un análisis de por qué, dónde ves que se está desmoronando? No, no se alcanza a ver. Por el silencio. No te escuché bien. ¿Por qué crees tú que se está desmoronando el Partido Social Cristiano? A ver, yo creo que hay, a mi criterio, tres problemas que son muy graves, ¿no? Primero es el problema, la rosca, la rosca social cristiana. Es decir, las decisiones, el protagonismo lo tiene un grupo muy cerrado, ¿ya? Lo tiene un grupo muy cerrado. De, Eso ha sido cierto desde su fundación, o sea, su refundación con Febres Cordero. digamos, a partir de, ni tanto, porque yo te digo en ese sentido, ya por un trabajo que
estuve haciendo, que lo hicimos con Milton Rojas, un estudio, ¿no? De lo que había sido la administración Febres Cordero, ¿ya? Es decir, Febres Cordero fue mucho más abierto, ¿ya? Metió mucha gente, le dio posibilidades a gente. Por ejemplo, como el caso, ¿no? De, por ejemplo, de Cintia. Acuérdate cuando la lanzaron de candidata a presidente. ¿Quién fue el único que la sostuvo? Fue Febres Cordero. Mm. Entonces, yo te digo, en eso tenemos un poco que revisar ya nuestra opinión, ¿no? Un poco viendo más, un poco no perdiendo la objetividad, ¿no? Entonces, pienso que Febres Cordero, Pepe, en eso, pucha, realmente de rosca es negocio. Y yo te puedo hablar por experiencia personal, ¿ya? A mí, conjuntamente con Nelsa Curvelo, porque le dábamos en toda la semana sobre la cuestión seguridad, el manejo y la gestión de la ciudad. Y por una propuesta que le hicimos desde la Católica para crear el Observatorio Urbano sobre violencia y delincuencia. Yo te digo, lo hicimos estando de decano Javier Zavala. Mm. Javier Zavala era. El tipo muy inteligentemente nuestra propuesta la cogió, la cambió. Entonces hizo lo que ahora es ya la Corporación de Seguridad Ciudadana. Entonces nos invitó a Nelson y a mí. Puta, nos estuvo allí pues arrinconado. ¿Me entiendes? Todas las resoluciones las tomaban. Por eso te doy el nombre, ¿no? Porque le pusimos la rosca. Él y sus próximos, sus amigos. O sea, la gente que estaba a nivel de él. Y algunos eran, puta, unos prontuariados. ¿Me entiendes? Inclusive te doy más, ¿no? No te olvides que el Partido Social Cristiano en esa época se divide con madera de guerrero. Puta, pero en lugar de cambiar, siguió el mismo esquema. Pero qué tan cierta fue la ruptura? Es decir, fue un reparto de roles, de protagonismos nomás. Mira, yo te doy nomás el caso más emblemático, el de ahora con Lazo, de la gente que estuvo colaborando con Lazo y que se salieron. El líder máximo, Pascual del Chopo, Él era social cristiano. Ron, claro, y Ron, viejo, Monje, del Chopo, claro, fíjate, ahí tienes tres. y son gente que ha militado por décadas, ¿no? En el Partido Social Cristiano. Claro, escucha, Ron era un hombre de la Cámara de Pesquería, mientras que Monge fue presidente de la Cámara de Acuacultura, ¿ya? Entonces te digo, eso se rompió. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese deterioro ha continuado, ¿ya? Porque eh, conforme se ha ido desgastando el liderazgo de Nebo, ¿ya? Y este liderazgo se deteriora más cuando en el actual gobierno, por eso la ruptura con Creo, por la alianza con en la asamblea con UNES. Tú no tienes idea cómo fue la campaña. Acuérdate nomás, oye, algún rato vale que revises.
toda la campaña que a través de radio, televisión, prensa escrita, le hizo la señora Ginata, que se cree que es la dueña de la dolarización en este país. ¿Me entiendes, no? O sea, que cómo era posible que eso era una traición. Entonces, muchísima gente se fue a partir de allí. Se fue a partir de allí. Muchísima Y gente. dónde están ahora? ¿Salieron del Partido Social Cristiano y dónde están ahora? Y tan sueltos. No creo que estén en ningún lado. Porque tampoco están orgánicamente en Creo, ¿verdad? No están, ¿no? Por eso te digo, no están, creo. Porque Ahora, tampoco. tú mencionas sectores muy distintos, ¿no? Joyce de Ginata es más vinculado a sectores de especuladores y financieros, importadores, No más. especuladores financieros. No, En cambio, no. La, gi- la ginata más era con sectores comerciales, eso te iba a decir, pero son importadores, claro, importadores. que es el mismo sector. Mira, un sector, un ala, un ala importadora especulativa del tema de bienes raíces y financieros. En cambio, Ron Monge del Chopo pertenecen a sectores de la agroexportación de larga data, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, del Chopo era balsero. Balsa, claro. Desde la familia vinculada a la Segunda Guerra Mundial, inclusive con los Estados Unidos. Exacto, del padre, ¿ya? Y Ron, que era vinculado a través de la pesquería, y el otro que era Camaronero. camarero. Bueno, pero son sectores que más bien han estado golpeados, ¿no? En cambio, los sectores bancarios son los que están representados directamente en el riñón de Creo, tanto con la democracia cristiana en la sierra, vinculadas al Banco del Pichincha, como con el Banco de Guayaquil, ¿no? Directamente Arosemena y Lazo. Ya, pero, a ver, cuidado allí, ¿ah? Yo creo que Arosemena no anda por ahí ya. Arosemena se sale. Arosemena es un hombre también vinculado a la importación y al comercio. Claro, pero eso te digo, es perfectamente desde hace muchísimo tiempo. Acá en el Ecuador funciona mucho el tema de la vinculación entre bienes raíces, tanto urbanos como rurales, el tema importador y el tema bancario, el tema financiero en general, no necesariamente bancario. Y por otro lado tienes otro eje dentro de las élites, ¿no es cierto?, que es el productivo agroexportador, por ejemplo. Claro. No, no, Son dos muy peleadas, hay mucha contradicción entre esos dos ejes. claro. No, lo que yo te decía nomás era que de lo que se sabe, Arosemena solamente ha estado vinculado a su, o sea, a manejar Guayaquil, Ecuador libre, ¿ya? El negocio que era de su padre, ¿ya? Que era de su padre, y, y para de contar, es que inclusive tú lo puedes ver, puta, el tipo no sabía dónde estaba parado cuando comenzaron todos los rollos en las cárceles. Puta, el tipo decía, ya está arreglado el problema. Comenzaba una balacera. Y tú veías que le digan, no, señor gobernador, no dé opiniones ahorita todavía. Tú escuchabas. Entonces el tipo no tenía. Y ahora de ministro de Finanzas, ¿cuál es su agenda? Las privatizaciones, No, pues yo creo, el claro, déficit. yo creo que hay el tipo, o sea, yo lo que le veo, fíjate, y esto es otra cosa importante a destacar. Puta, Lazo compró la presidencia, ¿ya? Porque ese es un un nuevo tipo organizativo, porque él organiza en base de su dinero un partido, con toda la gente eran empleados de él. Por ejemplo, yo me entero, que inclusive ya posteriormente, cuando ya le tocó a Monge trabajar y dedicarse a tiempo completo a las campañas, pues el tipo recibía $15,000 mensuales. Y te digo, y de gente que lo conocía bien, $15,000, ¿ya? Entonces, esto es una cosa que yo creo que es un caso atípico en el país, ¿no? Porque tú ves que el tipo te lo ha ido haciendo ya
paulatinamente durante estos 12 años, ¿ya? Ahora, y todo el ejército de cuadros que tenía, que ha venido armando Lazo en estos 12 años, recibiendo 10, 15 mil dólares mensuales. ¿Cómo, de dónde consigue el resto? Porque de ministro no va a pasar de 4 o 5. El problema es que los está rotando, los está rotando. Entonces, si tú vas viendo, ¿no? Cómo los va cambiando, ¿ya? Y los va cambiando en los distintos tipos de puestos para que se vayan fogueando, para que se vayan fogueando. Mira, yo te digo, por un amigo mío que lamentablemente ya falleció, yo me entero, yo digo porque yo estuve allí también, digamos, porque fue en una reunión social, donde vos decía, oigan, ayúdenme. Esto era el año 2016. O sea, yo quiero entregarle, yo quiero que el candidato a alcalde sea Guillermo Lazo, porque el tipo había tenido empeño en toda la recuperación, la modernización de primera del terminal terrestre de Guayaquil, que le había costado cero al municipio. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y el tipo le dijo, no, y ahí se pelea. Y ahí comencé, ya siendo muy amigos, ahí se pelean. ¿Cuál era qué él ponía como O alternativa a sea que Nebot? este se creía, él decía, si yo que soy un hombre exitoso y joven, ¿ya? ¿Por qué no puedo llegar yo a la presidencia de la República? Si ha llegado Correa, que no tiene el éxito que yo he tenido económico. Entonces yo le digo, mira, Guillermo, puta Correa tiene carisma y ha desarrollado el carisma. Yo digo, esto era en una reunión social. Pero el tipo desde el 16, pero puta, la soberbia de Lazo y las ambiciones de Lazo eran impactantes, te digo, ¿no? Entonces, él se comparaba su referente, ya un poco su alter ego, era Correa. Sí, sí, porque yo no puedo serlo. Bueno, y ¿Ya? ante esto, en este análisis de las fuerzas políticas, ¿cuál sería tu visión respecto a UNES? Mira, yo ¿Cuál sería la creo, relación de UNES con los social cristianos? ¿Cuál sería la relación de UNES con el gobierno en esas negociaciones fallidas? ¿Y a ver, qué se yo creo, pretendió entonces y hacia dónde va la cosa? ya, mira, yo creo que hay dos situaciones, ¿no? Muy diferentes, ¿no? La una, Guayaquil, donde yo creo que siempre hubo una división, ¿ya? Muy aceptada popularmente, ¿no? Correa al gobierno, me vota a la alcaldía, siempre, ¿ya? Y tú la vas a ver desde antes, ¿no? Porque la administración de Nebot comienza el 2000, ya cuando se retira Febres Cordero. O sea, Febres Cordero está del 92 al 2000. Y eh, Nebot está 19 años, desde el 2000 al 2019. Entonces, siempre se dio esta situación. Entonces, mira nomás, inclusive hasta ahora, ¿no? Tú vas a encontrar solo 3 concejales de UNES. Los 12 restantes, porque son 15 en total, son social cristianos y de madera de guerrero, ¿ya? Entonces, pero pienso que en este momento eso se va a alterar.
creo que va a haber una alteración, particularmente a nivel de las pluripersonales, ¿ya? Porque hasta este rato es innegable, ¿no? Por una cuestión que no la hizo a ella, sino un grupo de académicos guayaquileños, que fue la propuesta para combatir la COVID-19, donde estaba el doctor Washington Alemán, donde estaba ya un doctor en ciencia de datos, ¿no? Un arquitecto apellido Hugo, ya, donde estaba eh, Andino, el doctor Andino, ¿se acuerda uno que estuvo con Palacios, de ministro de Salud? Bueno, por darte nomás esos nombres, ellos es lo que te hacen la propuesta, ¿no? Y Andino, ¿y por qué? Porque eh, el, el doctor alemán los atiende a los dos que se enfermaron con COVID, a Nebot y a la peliteñida. Acuérdate todas las cagadas que hizo la peliteñida, inclusive metiéndose con el derecho internacional público, ¿ya? Con el derecho humanitario y todo, poniendo todas las cuestiones, ¿me entiendes? Esto lo logran convencer de que el problema, pucha, no había que permitir que la gente vaya ni a los hospitales ni a los centros de salud porque allá estaba Tantas concentrado muertes que pudieron haberse evitado, ¿no? Qué tragedia. 21.000 muertos, ¿me entiendes? ¿No? 21.000 muertos. Entonces, allí es que ella monta. Y en este rato, como en tres o cuatro encuestas que he tenido oportunidad de ver, o sea, ella tiene, o sea, una base de sustentación que va entre el 43% como hasta el 35%. ¿Quién le haría calor? Ninguna, ni Jairala, ni Jairala. Y yo te digo, yo creo que aquí vamos a vivir electoralmente hablando. Ese es un poco mi cálculo, es de que vamos a prohibir una quiteñización de las elecciones locales, ¿En qué sentido? seccionales. Vamos a tener así un ganador como Yunda, con el 24%. Es decir, yo creo que si sale la señora Vitelli, con todas las pendejadas que está haciendo y que le están impactando, sí, va bajando, pero tiene un nivel. ¿Por qué? Porque la gente se acuerda que fue la única que se preocupó por llevarles comida. Entonces hay esa identificación. Porque la tipa sí hizo que 90 millones de dólares, cuando el miserable este de Moreno no daba un centavo. Por eso que tú ves que no se lanza Holder, porque sabe que lo iban a liquidar por el problema de los 21 muertos, 21.000 muertos, ¿me entiendes, no? Porque no hizo nada. Puta, por eso eran las peleas que tenía ella con la Roma. O sea, cuando ya la tipa se reintegra, pide que al ministro y le pide a, que en ese momento estaba, ¿cómo que se llama tu amigo? Y que ahora está en el Banco Interamericano de Desarrollo, ese miserable, ¿cómo es que se llama? Martínez. Martínez. Y ellos le aceptaron el cambio de partida. Estaba preocupado en hacer la renegociación, prepagando la deuda de los años Claro, tres posteriores mil millones, ¿me y no acuerdas? soltando un Sí. centavo para el combate al COVID. Nada, pues por eso te digo, entonces le cayó como pedrada en ojo tuerto el epicentro que esta mujer puso. Y entonces ella se dedicó, ella dejó la alcaldía casi y se creó la mesa de salud. Entonces allí la identifica a la gente. O sea, por eso es la acogida que tiene. Es por eso, porque durante 3 años no ha hecho nada, ahora está haciendo más por campaña electoral. Entonces, y no hay nosotros. Tenemos doce candidatos.
Ahora, y un poco lo que sí podría dar alguna sorpresa es la chica esta, ¿cómo se llama? La abogada. Ay, la guapa esta de UNES, ¿cómo se llama? Que es la directora del partido de UNES, Marcela Guiñaga. la Niñaga. ¿De ¿Por qué qué? va a Porque salir no, ella? ¿De candidata que está? la candidata prefecta, Ah, ella podría dar una sorpresa, ¿me entiendes, no? Porque la otra, la González, no ha hecho nada, que hasta le está fallando por los problemas de China, que les vengan las grúas para hacer ya todo el trabajo en el río Guayas. Entonces, yo te digo, o sea, lo que tú vas a tener es que se va a ver una fragmentación. Es decir, la tendencia es que ya el Partido Social Cristiano ya no va a tener mayoría absoluta en el Consejo. mira. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en el Y resto esto de la costa, inclusive, cómo está esa movida? mira, yo creo que los datos están, o sea, los datos de la última elección, o sea, te da, ¿me entiendes, no? Que, o sea, va a haber un gran fraccionamiento, va a haber un gran fraccionamiento. Ahora, entre eso, el gran derrotado va a ser el gobierno, creo. Va a ser el gobierno. Cómo va a manejar? Es decir, decías tú al principio repetías algunas veces al principio de la conversación, es que le vale madre. ¿Qué es lo que le vale al gobierno? Si es que no tiene ningún interés, porque a Moreno tampoco le interesó ni siquiera capitalizar la victoria electoral que fue con la consulta. ¿Qué es lo que pretende este gobierno? Aparte de las privatizaciones, del reparto de las privatizaciones, quedarse con el Banco de Guayaquil, repartir las eléctricas, las hidroeléctricas, el tema de la refinería, el IES, ¿no? El IES, el IES. Yo te digo, y no es el IES realmente, es el BIES. El IES. O Bueno, sea, pero yo creo también el tema médico, ahí está el tema de la privatización de toda la cuestión médica, ¿no? El que, vicepresidente. mira, eso, el problema es que eso ha estado mal negociado, porque yo te digo que he estado trabajando el tema con la gente del FUT y de la OIT. El problema es que nunca se negoció bien entre 10 trabajadores con el gobierno nacional, particularmente cuando en el gobierno de Correa se tomaron dos decisiones, ¿me entiendes? Que eran válidas desde el punto de vista de política, de seguridad social, pero que te estaba afectando ya al Instituto Ecuatoriano de Seguridad, ya el ampliarlo a todo el núcleo familiar, particularmente a los menores de edad, ya particularmente la asistencia a salud, y el otro, el hecho de las amas de casa. Entonces, por ejemplo, esos fueron temas que debió haberse negociado. Debió haberse les dicho, a ver, así como tenemos en el caso de, del Seguro Social Campesino, ¿ya? Donde se negoció con el gobierno y el gobierno dijo, bueno, esto solamente ellos pagan, yo me encargo del resto y ahí tú te das cuenta, viene el 40%. No hubo de este lado de acá, no hubieron las propuestas de decirle, a ver, si Bueno, no yo te se... insistiría ahí. Ahorita hay dos vectores que son muy importantes y que permitirían corregir situaciones y apuntar hacia el futuro, eliminando la posibilidad de la quiebra, ¿no? La una es que se entregue el Banco del Pacífico como parte de la deuda que tiene el gobierno con el IES. Y la otra es el oleoducto de crudos pesados. El próximo año tiene por contrato que entregarse las instalaciones sin pago alguno al gobierno
y eso, en lugar de que se privatice, como va a ser probablemente el caso, que se entregue con una administración independiente al Seguro Social precisamente para llenar ese Ahí vacío. viene, ya, oye, mira, yo ya estoy totalmente de acuerdo, ¿me entiendes? Pero el problema es cómo conseguimos, cómo se consigue que no haya tratamiento como botín político. Como administración independiente, de la misma manera que funcionó el Banco del Pacífico los 20 años anteriores. Ya, pero no te olvides que se le creó un cerco, un blindaje Se especial. lo crea de nuevo, pues, ¿cuál es el Ya, pero impedimento? Si se espérate, quieren por hacer eso bien las cosas, se las hace. oye, Pedro, fíjate acá, yo te digo porque esa era una de las discusiones. Yo en algún rato te puedo llegar a hacer llegar el documento que Claro, por favor. hicimos, ¿me entiendes? ¿No? Con toda la gente de FUT y con la gente de la OIT, OIT Lima. Es decir, la primera cosa es de que hay que sacarlo de la Constitución. Es decir, no puedes permitir que esto sea un tema constitucional, ¿cierto? ¿No? O sea, el tema constitucional es la seguridad social, pero no el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque eso es solamente para los trabajadores afiliados. Segundo, no puedes permitir que el presidente sea el representante del presidente de la República, porque allí es que se convierte en un elemento de negociación. Entonces nosotros le planteábamos que haya 7 miembros. Mira ahora, fíjate, yo conozco a uno de esos cojudos que está allí, a Rodrigo, que es un pillo de 7 suelas. Ese cojudo tiene 12 años, Pedro, 12 años, y no quiere salir por los negociados que tiene. No, en todo caso, lo que hay que buscar son mecanismos de blindaje y los Claro, mecanismos trazarlo, técnicamente sí es posible hacerlos. claro, El mismo, sacarlo. la misma administración independiente se puede colocar en el oleoducto de crudos pesados y eso significa una inyección de recursos que permitiría al IES eliminar el riesgo de la quiebra que es precisamente lo más Ahora, jugoso de las ambiciones de los bancos desde hace décadas. ¿tú crees que hay gobierno que vaya a entender eso? No lo hay para este rato. Pero tienen No que lo ser hay. tenemos que ser los afiliados los que nos movilicemos en ese sentido. Claro, pero por eso te digo, pero el problema es tan complicado, tan complejo, ya, y que no se pueden dar ese tipo de movilización, ya, para poder llegar hasta allá. Ya, por ejemplo, mira, solamente lo que veíamos, escucha, el gasto durante el primer año, ¿cómo es que se llama? González, cuando estaba González, de presidente del IES, ya que no se puede negar que el tipo hizo muy buen papel el primer momento, ¿no? Y modernizó la cuestión, le hizo unos cambios de 180 grados. Ya cuando yo te digo, tuve oportunidad de revisar las cuentas, ya porque nos apoyó un, un, uno de los directores, perdón, un gerente saliente. Digo, nos reunimos en el hotel donde yo estaba hospedado, inclusive con la gente de la OIT, el tipo con papeles, nos mostró, ¿no? Yo, por ejemplo, la factura solamente en salud, o sea, por esta ampliación, que tú no podías decir, ¿sabes qué? Se me van. No, no podían. Eso no se podía. Pues era una regresión, ¿me entiendes? ¿No? No podías tú aceptar eso. Es decir, que era uno de los grupos, el Fondo de Salud, que era uno de los más afectados, ya solamente en lo que se adeudaba al sector privado, eran más de 1.500 millones de dólares.
Y con la En ot- política, y con la política del Fondo Monetario que tienen los ministros de finanzas actuales, eso ha aumentado, pero de una manera brutal, ¿no? Dejando operaciones urgentes para las calendas griegas, incumpliendo con Solca, incumpliendo con una cantidad de hospitales. claro, no, pero mira nomás lo que eso hubiese sabido. Está para para construir hospitales en el país. O sea, porque eso nos decía, ¿no? Un, o sea, estaba un chileno, ya, ah, que tú lo debes haber escuchado, vino, Mesa Lagos, una- Cubano, cubano, cubano no, es. Carmelo Mesa cubano, Lagos. Carmelo Mesa Lagos, que es un experto en cuestiones de seguridad social. Él, Cubano de Miami, creo. allá, no, no. Yo te digo primera vez que yo lo conocía, yo no. Ya, entonces, el tipo, puta, me dice, miran ustedes lo que ustedes hubiesen podido aquí en Antar. Ya, ponle que cada hospital con todo, a full, 100 millones. Entonces yo digo, "No, ni tanto". Yo estuve en la construcción con Rol 2 del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil. Y no hubo tanto, ¿ya? Porque muchos de los equipamientos se los compró con cooperación internacional de gobierno a gobierno, ¿ya? Porque me acuerdo León los compró en esa época en el gobierno de Felipe González. Fíjate que tuvimos para regalarle, por pedido de Maguad, pudimos regalarle 30 millones para el Hospital del Niño de la Junta de Beneficencia. Fíjate, para que no, no nos quiten los dólares que estaban en el Banco Central para el hospital. Cientos de ejemplos de cómo se pueden hacer obras independientemente de la ideología, Claro, en los mejores términos en servicio al país, y así, nada de eso, como bien dices, nada de correctísimo. eso le conmueve, parece, a las autoridades actuales. Gaitán, se nos va acabando el Eso, tiempo. bueno. Vamos cerrando con unas últimas palabras, por favor. Entonces, a lo que yo quiero llegar es señalándote, ¿no? Es decir, ellos realmente, por eso es que yo lo llamo, ¿no? El banquero, presidente del Opus Dei, ¿entiendes, no? Porque ante todo es banquero, y él está allí como banquero. Subsidiariamente está como presidente, ¿entiendes, no? Subsidiariamente. Entonces, yo pienso que él, o sea, no le interesa el país, no le interesa ni siquiera que haya una continuidad, o sea, que la derecha, ¿no? Logre gestar, ¿no? Un sólido partido. No, no es. El partido es él. Y mientras él te pague y cobra sueldo. Por eso tú veías la proliferación de los adonores. ¿Ya? Que por ejemplo, tú ves allí, ¿cómo es que se llama este? Acuerdo que escapó por el Banco de Progreso. Estuvo viviendo en Madrid. ¿Cómo es que se llama? Estuvo ahorita metido en un escándalo, que era demócrata cristiano, Pons, Ponce, ¿me entiendes? Todo eso, que lo billeteaba. Entonces, no les veo ni siquiera por esta misma situación de que haya un proyecto político el mediano plazo. Es decir, aquí lo que hubo es una cuestión. Yo quiero ser presidente, por eso fui a besar la tumba de mi papá y de mi mamá y decirle, aquí está tu hijo, presidente de la República. ¿Me entiendes? Y ahí se acabó. Entonces, triste para lo el que sí país, se puede, ¿no? Tristes días le claro, esperan al país, tristes días le esperan. claro. Entonces, yo ahí veo un punto más que es lo que con esto quiero cerrar, es de que las perspectivas, a mi criterio, son poco alentadoras. Es decir, si se complica la situación económico-social o
como dirían, ¿ah? El profesor Samuel Huntington, ¿no? Se sobrecalienta, hablando en términos físicos, ¿no? Se sobrecalienta el modelo. Yo creo que podemos tener un problema de una destitución. Yo te digo, lamentablemente, ¿no? Yo creo que las salidas para el país son escasas, son muy escasas. Ya no creo que pueda haber ni un milagro, ni de la Azucena de Quito, ni de Narcisita de Jesús, ¿me entiendes? No Las dos creo. juntas tenemos que rezarles entonces. Así es, porque pienso que ¿ya? Que como dice un amigo mío, es un demonio, ya dice, por algo debe ser discípulo de Escrivá y Balaguer, ¿ya? Le vale madre todo el resto, ¿me entiendes, no? Entonces, no hay posibilidades, porque tú te miras, no, no hay. Tú comienzas a ver, la gente de su grupo le tiene temor reverencial. Nadie le dice nada, nadie. Ya, y el tipo siguió ordenando, ya, como gerente de banco, ¿no? Yo tomo una resolución porque yo soy el de más, ya, el de más cana, yo soy. Y tú ves que nadie le dice nada. Nadie siquiera intenta corregirlo. Temas muy Pero mira graves, nomás lo que pasa. temas todos muy graves, Gaitán, y todos que ameritan continuar con el debate, ¿no? Yo creo que son elementos muy provocadores los que has planteado sobre la mesa y yo creo que es indispensable el seguir conversando. Estamos con este espacio a las órdenes y hasta la próxima emisión de ¿Eh? Hilando Fino. Muchísimas También, gracias, muchas Gaitán. gracias y un placer estar contigo. Un Nos placer vemos. es mío. Muchas gracias.